Cordial saludo. Este es el desarrollo de la tarea 3, analizar la interacción suelo-microorganismo-planta en la materia de microbiología de suelos, presentado por Ana Gisela Londoño, Laura Ordóñez y Lady Joana Paramo. En el proceso de formación de nódulos por los rizobias, inicia pues esto por un reconocimiento mutuo de la planta y la bacteria. Esto pues puede ocurrir ya que las raíces de las leguminosas secretan compuestos orgánicos que estimulan el crecimiento de una variedad de comunidad microbiana de rizobias. Ya al establecer una compatibilidad, las bacterias se adhieren a los pelos radiculares de la planta. Seguido de esto, las bacterias secretan moléculas de oligosacáridos llamados factores NOD, que inducen al rizado de los pelos radiculares. Estos se rizan en respuesta a las sustancias que secretan por las bacterias e inician la división celular en la planta. En cuanto a la invasión bacteriana del pelo radicular, las bacterias inducen entonces en la formación de filamentos de infección. En el punto 4 podemos observar ya que ya sucede el traslado de la bacteria al cuerpo de la raíz a través de los filamentos de infección. La célula vegetal es invadida y por eso inicia una división celular, lo que lleva finalmente a la formación en los nódulos que son similares a un tumor. Estas bacterias se multiplican rápidamente pues, en el interior de la célula vegetal y se transforman en unas células abultadas y deformes y ramificadas, pues llamadas bacterioides, y formando una estructura llamada simbiosoma. Cabe anotar que pues, al formarse el simbiosoma comienza la fijación de nitrógeno. Esta formación de células bacterianas modificadas, que son los bacteroides, en el interior de la célula vegetal y se desarrollan en el inicio de la fijación de nitrógeno y continúa la división celular de la planta y pues las bacterias en sí, en formación de nódulos modulares en la raíz. Las plantas se benefician con estos nódulos, ya que con la simbiosis de la planta huésped obtienen nutrientes nitrogenados de las bacterias, o sea, de los rizobios, y ofrecen a estos pues una fuente de carbono y un ambiente favorable pues para la fijación de nitrógeno. Esta simbiosis pues contribuye a una gran parte considerable del nitrógeno combinado en la tierra y permite que las plantas leguminosas crezcan sin fertilizantes nitrogenados y sin empobrecer los suelos. Segundo, teniendo en cuenta la simbiosis rizobia-leguminosa, explique gráficamente cómo se forma el simbiosoma y diga cuál es la importancia de esto. Antes de dar el paso a paso de la formación del simbiosoma, damos a conocer el concepto, por ejemplo, de leguminosa, que son todas aquellas plantas que guardan semillas en sus vainas. Por ejemplo, pues encontramos la arveja, el frijol, la haba, cacahuate, entre muchas otras, pues encontramos aproximadamente 13.000 especies. Pues generalmente estas leguminosas crecen sin necesidad de fertilizantes nitrogenados, lo que supone un ahorro económico para su producción. En cuanto a la rizobia, pues son plantas con bacterias fijadoras de nitrógeno y por tener estas características de asociaciones con la simbiosis, pues las plantas hacen un proceso de simbiontes. Los rizobias, pues son plantas de alfa o beta proteobacterias que proceden a crecer en forma libre en el suelo e infectar las leguminosas por rizobias a causa de la formación de nódulos radicales. Esto con el fin de que las bacterias fijen el nitrógeno gaseoso. Bueno, pues el simbiosoma consiste básicamente en la relación entre la planta y la bacteria. Encontramos para la primera imagen el filamento de infección producido por la célula Rhizobium leguminosarum. En el segundo, pues ya encontramos el proceso de infección. Aquí se alcanza a ver los punticos realizando la infección en la raíz.
Para la tercera imagen encontramos que es la deformación de los pelos radiculares. Aquí ya se empiezan a encorvar o hacer en círculo. Para la siguiente imagen encontramos la interacción del meristemo radicular. Para la parte de la imagen 5A y B se encuentra el nódulo interdeterminado y el determinado, una formación más evidente. Aquí ya notamos pues la interacción del nódulo como madura. En la imagen 6, pues básicamente es la misma interacción, sino un poco más estudiada. Finalmente, pues ya encontramos el simbiosoma, que es la relación entre la planta y la bacteria. Y una vez, pues como dijo la compañera, se realiza el simbiosoma, da paso a la fijación del nitrógeno. Punto 3. ¿Cuáles son las diferencias y las semejanzas más importantes entre los rizobias y franquia? Pues inicialmente, como primer contexto, pues ambas son bacterias que se asocian a las raíces de las plantas, tienen la capacidad de inducir la formación de nódulos capaces de fijar nitrógeno atmosférico y pues dispersarlo para las plantas y su crecimiento. Por otra parte, pues como podemos ver en las rizobias las rizobias pueden fijar el nitrógeno cuando crecen en el cultivo puro en condiciones de microaerofilia. Y en franquia, las células fijan nitrógeno a concentraciones máximas de oxígeno. En rizobias podemos tener que es un género de bacterias gram negativas del suelo que fijan nitrógeno atmosférico y que crecen de forma libre al realizar simbiosis con las plantas leguminosas. Además, se dan en suelos fértiles que son de interés agrícola. En cuanto a franquia, pues fue un procarionte gran positivo con hifas o filamentos septados con una composición de su ADN el 70% de guanina más citosina. En esta parte, pues son simbiontes de plantas no leguminosas que pueden pues conocer aproximadamente 200 especies, se dan en suelos muy pobres y en condiciones deterioradas. En cuanto a las rizobias, también tenemos simbiontes leguminosas y en franquia simbiontes no leguminosas. Y finalmente, pues el crecimiento rápido en las rizobias y en las franquias podemos tener un crecimiento plemórfico. Entonces, pues otra de las diferencias que podemos encontrar es que los alisos tienen pues nódulos fijadores de nitrógeno que albergan actinomicetos filamentosos fijadores del género franquia. Además, analiza pues extractos nodulados por franquia. Sin embargo, y pues a diferencia de las rizobias, simbiontes de leguminosas, una única cepa de franquia. Puede formar pues nódulos en varias especies de las plantas diferentes, lo que pues sugiere que la simbiosis formadora de nódulos radiculares con franquia es menos específica que la de las plantas leguminosas. Listo, compañeros. Ahora damos una conclusión por cada tema expuesto. Gisela. Yo más que todo quisiera hacer como dos anotaciones sobre este tema. Resulta que cuando las plantas que están con estos módulos ya mueren, estas células pues se proliferan empleando como nutrientes pues algunos de los productos del nódulo deteriorado y las bacterias pueden entonces iniciar una nueva infección en las siguientes estaciones de crecimiento o bien pues mantener una existencia libre en el suelo. En cuanto a lo que son los factores NOT, quisiera
aclarar más o menos sobre ellos, que dice que son unas lipoquitina y oligosacáridos, a los que se unen diversos sustituyentes que pues actúan como señales moleculares rizoviales primarias que activan el desarrollo de nuevos órganos en las leguminosas. Los nódulos radiculares que se alojan las bacterias como los filamentos del nitrógeno. Bueno, en cuanto al simbiosoma, pues básicamente consiste en un conjunto de bacterioides rodeados por una membrana de la planta. El simbiosoma resulta ser un proceso el cual es beneficio para la planta, microorganismo y el suelo, por la interacción y los procesos que estos generan. Pues finalmente, en cuanto a las bacterias rizobias y branquias, pues estas son bacterias muy importantes, ya que aportan de forma biológica parte de las necesidades del nitrógeno del cultivo, y pues estas realizan como que sintetizan o revitalizan el envejecimiento de las células de las plantas, alargando así pues su vida fotosintética, y pues esto beneficia contribuyendo a las cosechas y la eficiencia del nitrógeno, pues sin obtener ningún impacto ambiental. Finalmente, pues damos a conocer la bibliografía que se usó en el desarrollo del trabajo. Gracias. Gracias.